Buenas tardes a todos los auditores de Radio Ruca Lab 107.7 FM. Estamos en el nuevo capítulo ya 8 de este programa, Resiliente más que deporte, y estoy con un gran invitado el día de hoy, quien tiene más de 15 años de experiencia en el alto rendimiento deportivo y aceptó la invitación para contar su historia, su experiencia en el deporte y sobre todo lo que ha pasado, sus vivencias, su experiencia. Así que le doy la bienvenida a Pablo Polanco. Pablo, muchas gracias por la invitación y bienvenido acá al programa. Hola Alex y a toda la gente, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, fundamentalmente cuando me contaste de qué se trataba el programa desde el punto de vista de las cosas, las historias hermosas que pasan en el deporte, bueno, la verdad que eso me motivó muchísimo y por eso estoy acá, así que muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación y de verdad, esta es una instancia para que podamos conocer un poco más del mundo del deporte, la interna. Pablo, bueno, ¿cómo nace tu interés por el deporte y por la preparación física? Bueno, yo como todo adolescente cuando termina en Argentina la secundaria o acá la enseñanza media, tiene muchas ideas de qué poder estudiar a nivel universitario. Yo tenía tres cosas en la cabeza para estudiar. Ingeniería civil, porque mi papá trabaja en la construcción, mi papá es albañil y toda mi vida trabajé con él y le ayudé a él. Mis dos mejores amigos, Marcelo y Diego, se fueron a estudiar veterinaria, cosa que me encanta muchísimo el campo, me gustan mucho los animales. Y después, para mí, los profesores de educación física que tuve en la primaria y la secundaria fueron referentes en mí, en el desarrollo fundamentalmente personal, en la cual me llamaba mucho la atención educación física y bueno, como todo argentino le gusta mucho el deporte. En ese orden, entonces fui a estudiar ingeniería civil, estuve 3 meses, tenía que estar muy encerrado todo el día estudiando, me di cuenta que no era para mí porque estar encerrado en un lugar como que no es lo mío. Veterinaria, mis amigos ya se habían ido, yo soy de Mendoza, se fueron a estudiar a Córdoba y ya como que era tarde la inscripción. Y ese verano me quedé con mi profesor Daniel Rizante, que se llama, de la primaria, que él hizo una escuela de verano de natación y me invitó a participar y yo fui con él a trabajar. Y mi otro profesor, que se llama Ariel Martín, estaba a 7 kilómetros, que también tenía la misma colonia. Nace esto porque la hija de Daniel, la mayor, tenía una discapacidad que era sordomuda. Entonces había muchos niños en la escuela de verano y había que tomar mucha atención con ella. Fernanda se llama. Entonces vive a 2 cuadras de la casa de mis padres. Entonces como me conocía, había buena comunicación. Y yo le dije, cuando hay que hacerlas, hay que ir al agua, yo quiero estar cerca de Fernanda para ayudarla a todos. Y la verdad que ahí me di cuenta que le podía llegar a las personas dentro de la actividad física. Así que ahí fue como muy bueno. Entonces una noche de esas de verano me voy a comer un asado con el otro profesor y me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Pucha, no sé, todavía tengo muchas dudas. Y le cuento la experiencia. Che, sé que estoy con la hija de Daniel, la Fernandita, y me siento feliz porque ya está flotando y ya está sacando el brazo para hacer rol. Es que esa es tu profesión, profesor de educación física. Y ahí fue. Y ahí fue. Y ahí fue. Y lo que pasa que era verano, ya se habían cerrado todas las carreras en Argentina, así que quedé afuera ese año. Y de ahí, bueno, me puse a trabajar, me fui a trabajar a un taller metalúrgico de un amigo y al año siguiente me voy con mis amigos a Córdoba y ahí me fui a estudiar la carrera de educación física. Bueno, ahí me fui. Oye, entonces igual te diste cuenta de tu visión de poder ayudar, de esa experiencia con esta niña y visualizar ya, esto es lo mío, me meto a estudiar y de ahí comenzó tu camino. Ahí comenzó y después cuando yo voy a la universidad,
como todo argentino, le encanta el fútbol. Y afortunadamente viví con estos dos amigos, Marcelo y Diego, y había con ellos viviendo un profesor de educación física que era un preparador físico de fútbol. Y yo llegué y viví con ellos. Entonces, él era preparador físico de un club de fútbol de ahí de Río Cuarto, Córdoba. Y la verdad que lo acompañé 2 veces a un entrenamiento y dije, esto es lo mío. Y ahí también entendí que yo quería ser profesor de educación física, pero no quería trabajar en los colegios, sino que me quería dedicar a la preparación física. Y empecé a estudiar y los entrenamientos eran como a las 2 de la tarde y yo tenía clase a las 2 de la tarde y no iba, y me iba a ver los entrenamientos. Entonces le ayudaba a este preparador físico que emocionalmente justo me llamó ayer, estuvimos conversando y aprendí muchísimo de él. Y yo tenía que estudiar y trabajar. Yo vengo de una familia de recursos muy bajos. Entonces yo estaba estudiando y tenía que ayudar a mis padres. Entonces le dije a este amigo, José, necesito trabajar. Bueno, ayúdame a mí, yo te voy a dar una mano, ta. Termino mi primer año de educación física y me dice, hay un trabajo para trabajar de bañero en un camping, y yo le dije, buenísimo. Y esto es muy gracioso porque me lo dijo el 20 de diciembre. Yo había comprado el pasaje el 23 para irme a Mendoza a pasar la fiesta con mi familia. Y el 21 me llaman del colegio. Y me dice, bueno, mira, van a haber 5 personas que van a estar entrevistados, venís recomendado por José, Sergio, bien, perfecto. Y me dice, ¿cuáles son tus pretensiones económicas? Yo ya sabía ya. Y yo le largué más de lo que era. Pero porque la verdad es que me quería ir. Y fui a la entrevista, todo, y me dice, pero es más de lo que hay. Bueno, Son mis condiciones. Si quieres, me dije yo salí a la entrevista y dije, ya está, ya me armé el bolso. Al otro día de la mañana me dice, el trabajo es tuyo. En la cual no me tuve que ir a pasar y me quedé todo el verano trabajando. Y en marzo le digo a este amigo, necesito seguir trabajando, me gusta esto. Bueno, me dice, a las 2 semanas me dice, me pidieron un preparador físico para un club que yo trabajé que se llama Deportivo Río Cuarto. Empezó la Liga de Río Cuarto, empezó en la C y está en la B. Y me pidieron un preparador físico, te recomendé. Anda, van a haber varios. Fui. También, había como 3 o 4. Yo me acuerdo que hay una anécdota muy linda porque yo llegué en bicicleta, los otros llegaron en auto. Y a mí siempre me cargaban porque yo llegué, justo había un supermercado, entonces yo llegué en bicicleta y con 2 bolsitas de supermercado, no vamos a decir la marca, supermercado, y yo llegué a la entrevista y hablé con el entrenador, todo ese, no, qué bueno, y le conté mi historia, lo que yo hacía cuando era más chico, que trabajaba, que estudiaba, Bueno, esto fue el día sábado, al día martes me llaman y me dice, el trabajo es tuyo. Lo lindo de esto es que yo sé que hizo mucha incidencia en este trabajo mi amigo José. Empezaba el otro lunes y con José me encontré el miércoles. Y me dice, José, me dieron el trabajo, todo, bueno, me tenés que ayudar, como me dijiste. Sí, te voy a ayudar. Bueno, entra a la pieza y sale como con 6 libros así. Me dice, ahí está, me ha ayudado, ponete a estudiar. ¿Pero qué hago? Ponete a estudiar. Y me acuerdo que lo tengo patente, me dice, ponete a estudiar y lo único que tenés que hacer es transmitir mucha pasión, mucho respeto y trabajás a la par del entrenador. Nunca amigo de los jugadores. Vos trabajás para el entrenador, me dijo. Y hacé todo muy bien, porque si te mandás una macana, me dijo esto, vas, te compras una pala, te vas a Mendoza, te enterrás, porque yo te voy a buscar. Me hizo esto así, dije, no, pero Un poco de presión. entonces, como es fútbol todo esto, dije, bueno, es buena presión. Y fue tan linda la historia que de la B, bueno, yo empecé a trabajar y ascendimos y clasificamos a la A. Y quedé como el primer preparador físico de ese club que ascendió a la Liga Río Cuarto en la A. Y hace un año antes de la pandemia se cumplió 20 años. Inauguraron un nuevo complejo, un gimnasio, todo, y me llamaron. El presidente actual fue jugador que yo lo entrené, me llamó
Y salí de acá de Santiago, me fui a Mendoza, fui a buscar a mis padres y me fui a Río Cuarto y fui a la inauguración, que fue muy emocional porque fue una cosa increíble. O sea, eres parte de la historia importante del club, en su ascenso y... Muy, muy, muy importante. Y después, bueno, estudiando, trabajando, y este amigo José era un preparador físico muy reconocido en Córdoba, y con el entrenador le sale la oportunidad de dirigir el Argentino A de la Liga de Argentina, y toman el club Estudiante de Río Cuarto, donde salió Paulito Aymar. Entonces era el club referente. Y yo fui parte de ese cuerpo técnico, yo era el ayudante del preparador físico. Ya. Para mí fue muy emocionante porque yo estudiaba y 2 jugadores de ese equipo eran compañeros míos. De la universidad. Ya. De la universidad. Así que yo entrenaba a mis compañeros de la universidad. ¿Cómo lo hacía ahí? Como la relación... La que me decía mi amigo Sí. José, que fue uno de los consejos más grandes que recibí en mi vida y lo tengo. Yo cuando entraba al club, yo era el preparador físico. Ya. Yo era el preparador físico y todo. Igual yo había hablado con ellos. Ayúdenme, no me pongan no me pongan ahí Una en presión, situación- no, sí. no me expongan, nada. Y mi amigo José trabaja en un colegio, entonces se va de campamento y nosotros el día que empezamos la fecha, este amigo se va con el colegio y me deja el equipo a cargo a mí, a una semana. Y habían traído un refuerzo de San Juan, no me acuerdo el nombre del jugador, pero era el jugador más adulto que había. Yo me acuerdo que tenía 33 años, porque cada vez que hacíamos trabajo de resistencia me decía, profe, yo con 33 años corro muy bien, corro más que los pendejos y todo. Me decía, yo bueno, pegado a él todo. La entrada en calor se lesiona. Siento el pequeño tirón típico del fútbol. Y yo, la verdad que no sabía dónde meterme. Y ahí José me llama y me dice, tranquilo, esto es parte del deporte, esto es parte del alto rendimiento, tranquilo. Le hicieron el examen, no es de garro, es una pequeña contractura. Tenemos un gran masajista y quédate que mañana va a debutar. Debutó, hizo 2 goles de tiro libre. Ya. Y ahí yo me relajé y todo. Y después se termina la liga, se está jugando. Esto fue casi yo en mi 4º año de educación física. Y el entrenador se llama Jorge Graci, un gran empresario de Río Cuarto. Y cuando él estaba como aburrido de sus empresas en reuniones, me llamaba y me decía, Pablo, ¿qué estás haciendo? No, estoy acá en casa, te paso a buscar y salimos a correr. Y yo salía a correr con él. Bueno, y en una de esas corridas me dice, Pablo, se viene un tema muy complicado en la crisis argentina. Se viene complicado. Y me dice, ¿cómo vas en la universidad? No, voy súper bien, me quedan 3 materias, las rindo y ya estoy listo. Pero las quiero rendir en el año que viene, en 2002, le decía yo, como en marzo, todo. No, traté de sacarlo antes, porque se viene algo que va a estallar. Y yo sabía. Y después me dice, y si te podías ir fuera del país, mejor. Y yo digo, pero ¿cómo? Esto fue en la época del Corralito, ¿no? Ahí viene el famoso. Bueno, esto yo te diría que él me lo venía diciendo como en octubre. En diciembre aparece el famoso Corralito. Y cuando aparece el famoso Corralito, fue una crisis tan grande en Argentina y él me agarra y me dice, acelera tus exámenes y tal. ¿Tenés posibilidad de irte afuera? No tengo ninguna posibilidad. Bueno, yo en esto acelero, rendí 2 materias y me quedó la tercera que sí o sí yo no la podía rendir en diciembre. La tenía que rendir en febrero, porque en Argentina las universidades empiezan a funcionar en febrero. Ya. Bueno, yo la rindo en febrero, por coincidencia la rindo el 25 de febrero y el día 27 de febrero es el cumpleaños de mi mamá. Entonces me recibo y caigo al cumpleaños de mi mamá con la libretita que me había recibido. Mi mamá es mendocina, mi papá es chileno. Mi papá lleva 52 años en Argentina. Y va un amigo de la familia de mi papá y va, yo le digo, me voy a recibir, seguramente vamos a comer, vamos a hacer una fiesta, me gustaría que esté esto. Bueno, va. Bueno, y esa noche, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Pucha, Jorge me está diciendo que esto. Porque yo, como todo tipo de región de Mendoza, quiere llegar a donde, la capital de su país. Claro. Yo dije, Mendoza, Río Cuarto,
Rosario si sale algo, porque quiero llegar a Buenos Aires. Aires. Yo quiero desarrollarme en Buenos Aires, dentro de la preparación física. Y le conté a este amigo, que se llama José González, vive por acá muy cerca. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos, es como mi segundo papá en la vida. Y me dice, ¿y por qué no estás a prueba de suerte a Santiago? Digo yo, ¿qué voy a hacer a Santiago si la única vez que yo iba a Chile ha sido de vacaciones y todo? Pero andá y te quedás en mi casa, que esto, de otra. Bueno, yo creo que después de ese festejo y varios fernés y todo eso, al otro día me levanté, me tomé unos mates con mi mamá y le dije yo, vuelvo en 2 días. ¿Qué va a hacer? Vuelvo en 2 días. Ahí lo decidí, me fui a Río Cuarto a buscar mis cosas, me vine a Mendoza y llegué el 2 de marzo del 2002 a Santiago. Y ahí comienza. Y ahí pero como toda persona, me vine por la crisis y me vine a la casa del amigo que me recibió, pero era muy fácil porque yo lo único que tenía era la libreta, no tenía el diploma, no tenía nada. Era profesor de educación física nada más. Y empecé a buscar trabajo, y no salía. Obviamente a nivel estatal no me iba a salir porque tenía que mostrar Tenía que la hacer reválida de mi, Sí. de mi título. Y la verdad que era muy complicado. Y después fui a gimnasios y la verdad que no. Mi amigo José tiene una compra-venta de auto y tiene una carpintería. Así que me pongo a trabajar con él. Ya. De carpintero y lavando auto. Y estuve así como unos 4 meses y se viene la Copa del Mundo. Corea-Japón. Corea-Japón. No, Alemania. Alemania. Ah, Alemania 2006. Perdón, no, Corea-Japón, tenés razón. Sí. Y me llaman en una entrevista de un colegio particular de Curacaví. Y me llama a la entrevista, no me acuerdo el día, pero fue a las 9 de la mañana. Jugaba Argentina-Alemania. Y me llama la directora, que era la dueña del colegio. Mirá, vi tu currículo, que esto y lo otro. Mañana la entrevista te digo, no, pero no puedo ir. ¿Pero no querés trabajar? Sí, pero juega Argentina. No voy. No voy. Pero juega Argentina. Y dije, bueno. Le digo, yo puedo ir si voy a la tarde. Y le dije, bueno, vení a la tarde, me dice. Bueno, fui a la tarde, no tenía idea dónde era Curacaví, solamente me tomé un bus y iba para allá, me bajé. Y el colegio quedaba sobre la ruta que en Agua Piedra, ahí uno saliendo de Curacaví, ahí está el colegio. Bueno, me hace la entrevista y me dice, esto fue un día jueves o viernes, me dice, bueno, el viernes por la tarde te voy a confirmar porque hay otros profes. Bueno, dije yo. Me acuerdo que yo ese viernes estaba en el presa de mi amigo y estaba lavando auto y me llama por teléfono la dueña. Y me dice, Pablo, ¿cómo estás? Bien, todo. Me dice, te tengo una buena y una mala noticia. Y yo le dije, bueno, decime la mala. Dice, no, que contraté a otro profesor. Entonces yo le contesto, si tengo que barrer el patio, voy, pues yo necesito trabajar. No es eso. Lo que pasa es que acá, a 300 metros, hay un club de tenis, me dice, y hay un gimnasio, y necesitan un profesor. Y yo mandé tu currículum. Y te van a llamar. Yo dije, quiso quedar bien conmigo. No, qué bueno, Bueno, resulta que me llamaron al lunes siguiente de la semana. Y también me fui a Curacaví y era un club de tenis que se estaba iniciando y había un gimnasio. Hablé con la persona que estaba administrando y el dueño y empecé a trabajar el día martes. De una. Bueno. De una. Y de ahí viajaba de Santiago a Curacaví, Curacaví. Tuve 2 meses y ya después me quedé viviendo en Curacaví. Y llego al tenis porque estaba la academia de tenis, se estaba formando y cosa que yo no entendía nada de tenis. Pero yo estaba a cargo del gimnasio, nada, más que nada. Me hice amigo de todos los que iban al tenis y todo esto. Bueno, tomo la decisión, me voy a Curacaví y empiezo a hacer amigos. Como todo argentino, muy bien sociable. Sí. Ahí empieza por el asado, empieza por hablar del fútbol, del deporte, Y llega el entrenador Carlos Marchán, que es el actual entrenador de este chico Benjamín Pérez, el que está sonando por todos lados, a formar la academia, y él trae varios jugadores. Y me ofrece trabajar en el tenis. Y yo le dije, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo lo único que sé de tenis, escuché una vez que había un argentino que era muy bueno, que era Guillermo Vila. Y hay unas zapatillas de Vila y todo esto. Sí.
Me dice, no, pero mirá, fíjate, no quiero. Además yo me quiero volver, cuando se mejore un poco la situación, me quiero volver. No quiero. Y después empecé a compartir mucho con los chicos que estaban jugando, fundamentalmente con algunos que eran de regiones, había muchos chicos del norte y muchos chicos del sur. Y como que teníamos una edad muy cercana, nos digamos una diferencia de 4 o 5 años, entonces bueno, conversábamos. ¿Y vos no te animás a entrar? No, yo no tengo ni idea. Yo vengo del fútbol. Bueno, me invitan a un torneo a Viña, y un chico el que me invita juega contra un argentino en primera ronda. Ese argentino era el número 1 del cuadro. Ese argentino era cordobés y vivía en Río Cuarto. Yo le escuché el acento y me di cuenta y no más. Entonces ahí va un poco la personalidad nuestra, los argentinos. Fui y me le acerqué al entrenador. Che, así que qué bueno, No, vos sos de Río Cuarto. Sí, yo estudié en Río Cuarto, viví en la calle Alberti. Vos no, bueno, estamos hablando. No, qué bueno. Y le dije, se llamaba Rubén el entrenador. Le dije, ¿sabes que me están ofreciendo trabajar en el tenis acá? Obviamente, como todo argentino estaba en ese momento afuera, hablaba de la crisis. Claro. ¿Cómo está? No, está durísimo. Lo del corralito, todo. Y le digo, me están ofreciendo trabajar en el tenis. Me dice, pero no tengo ni idea y todo. Me dice, no, pero el tenis chileno va bien, tiene referentes, Marcelo Río, Mazú, González, que están justo ahí, todo. Pero no tengo ni idea. No. Y me dice, ¿ve el señor Canoso que está allá? Sí. Ese señor se llama Alberto Sete. Él es el preparador físico de la Federación de Tenis Argentina. Sí. Esto fue en septiembre. Y me dice, y en octubre va a haber un curso de preparación física en el tenis. No, pero no. Andá, me dice, qué barbada. Bueno, yo andaba vuelto por el torneo y me acerco y vi, era un señor, tengo un respeto al Alberto, pero no lo veo así, no calculé la edad, pero era canoso y todo. Y vi unos trabajos que estuvo haciendo con los tenistas, como entrar en calor. Lo miré y me despertó la pasión. Le digo, qué increíble, este tipo a esta edad, lo que está haciendo. Sí. Increíble. Y fui. Usted, señor Alberto, tal. Bueno, le comenté. Sí, le conté un poco mi historia, que era de Mendoza. No, sí. Y va a ir un curso. Sí, me dice, te invitamos. Bueno. Me dice, es el 6, el 7 y el 8 de octubre. Bueno. Yo en mi vida había ido 2 veces a Buenos Aires. Pero de Mendoza, imagínate irme de Santiago. Pero como había crisis, yo no me fui en avión. No tenía plata para ir en avión. Por tierra. Me fui por tierra en bus. ¿Cuánto es para allá en bus? Más o menos. No sé, como 28 horas. 29. Además te estoy hablando del 2002 que esos buses eran, claro, no lo de ahora. No, pero fue eterno. No me acuerdo, pero fue eterno. Y llegué a ese curso que fue en el CENAR, que en el Centro de Alto Rendimiento de Argentina. Y duraba 3 días. Lo primero que me impresionó, 280 profesores haciendo el curso. Muchísima gente. Muchísima gente. Y vi psicología, vi preparación física, un montón de preparadores físicos, biomecánica, todo. Y eso me despertó muchísimo. Y el último día nos dicen, les tenemos una sorpresa. Argentina en ese momento tenía metido a Gaudio, a Coria, a Tabachela, Navandian, estaban la generación de Argentina, la generación dorada del tenis argentino, en la cual que yo los conocí porque los nombraron ahí nomás, sí. No tenía ni idea yo, sí, no tenía ni idea. Bueno. Y nos dicen, bueno, tenemos un invitado especial al final del curso. Bueno, vamos a ver quién era. Bueno, cuando llegamos, como a mí yo siempre me llamó la atención la preparación física. Yo cuando estaba estudiando la carrera de educación física, cuando nos dieron las unidades de entrenamiento, nos hicieron leer cosas de fuerza de un referente argentino que se llamaba Horacio Anselmi. Entonces yo empecé a estudiar esas cosas. Bien. Pero en ese año habían 2 compañeros que de Río Cuarto a Córdoba capital, que son como 250 kilómetros, iban los fines de semana a una capacitación que daba este profesor. Salía carísimo, yo no podía. Bueno, pero yo estudiaba lo que me daban los apuntes.
Bueno, resulta que vamos a la cancha y dicen, bueno, la sorpresa es que Horacio Anselmi viene a compartir su experiencia en el tenis. Y yo dije, Horacio Anselmi. No, Horacio Anselmi. Y yo le decía, yo leí los apuntes de él. Sí, pues está... Bueno, da una charla magistral todo. Y había un señor que vendía materiales de preparación físicas. Todo muy bonito, que lo estaba mostrando este preparador físico Anselmi. Y a mí en ese tiempo me quedaban 300 pesos argentinos. Que ni te voy a decir si eran cuánto en dólares, pero me quedaba para volverme nada más. Y me llama la atención porque este señor que vende cosas se llama Alberti, vende una pelota medicinal que se trabaja en la preparación física, pero que tiene la bandera argentina. Y dice Argentina. Y yo dije, no, esta es mía, tiene que ser. Esta es mía, está perfecto. Bueno, le digo, ¿cuánto sale la banda? Me dice, sí, sale 150. Ah, bueno, 150 me alcanza para ir con el colectivo hasta Retiro y ahí me voy. Total, dije yo, en el colectivo me dan comida. Hasta Santiago tengo asegurado. Salvo, dije yo, para comer tengo, bien. Bueno, termina de dar la clase este tipo de Anselmi y todos así quedamos. Termina, ve los bolsos y dice, chicos, tengo los libros míos, ¿qué quieren? Los libros, dije yo, no. Él dijo, hola profesor, ¿cómo estás? Soy Pablo, Y un tipo me da la mano todo. ¿Cuánto sale el libro? Me dice 150. Dije yo. Bueno. 150 más la pelota. Digo, ¿entre qué elijo? Pucha, el libro, la pelota, porque tiene la bandera argentina. Dije, Y yo me fui y me compré la pelota. Y me iba yendo yo. Y me dice, negro, me dice. No sabía qué negro, yo giré todo, sí. ¿Y vas a querer el libro? Y me acerco y le dije yo, me encantaría. Pero elegí la pelota y tengo 150 y me tengo que ir a Retiro. ¿Pero a dónde te vas? No, yo soy de Mendoza, pero estoy viviendo en Santiago de Chile. Y le cuento mi historia. Y lo podemos hablar y todo. Me dice, bueno. Toma, te regalo el libro. Me dice. ¿No, en serio? Sí. ¿Y le puedes hacer una firma? No, sí, obvio. Que lo tengo ahí en mi biblioteca dedicado. Paulito me puso. Y me dice, ¿sabes qué? Va a haber, esto fue, como te decía, en esa fecha me dice, va a haber un curso de preparación física que tengo que ir a dictar a Mendoza el año que viene en marzo. Y y le voy a contar de vos que estás en Chile al profesor para que los ayude a promocionar el curso. Bueno, encantado. Yo ni escuché lo que me dijo, pues yo estaba contento con mi libro, con mi pelota, regresando a Santiago de Chile con un certificado que decía preparación física del tenis. Digo, con esto empiezo a laburar el tenis. Así que estaba feliz. Bueno, nunca más tengo contacto. Digo, ¿quién me van a llamar? Como a las 3 semanas me llama el profe de Mendoza. Mirá, me llamó Horacio, que sos un mendocino, que esto, ¿los podés ayudar? Sí, le dije yo voy para pasar la fiesta. Bueno, acércate, los flyers, Entramos en contacto. El curso era en marzo, a finales de marzo, y en principio de marzo, un gran preparador físico chileno, Carlos Cardemil, que trabajó con el Chino Río, trabajó en el fútbol, todo, trae al preparador físico de Federer en esa época. Y a este profesor Anselmi a dar una charla en el salón Entel, me acuerdo, en el centro. Me contacta de vuelta, Anselmi me dice, yo voy a estar en Santiago, llevarte los afiches y te damos promoción y todo. Y ya me llamó, y yo no lo podía creer, me está llamando Anselmi, me decía todo. Bueno, y fui con él, escuché la clase con él, me senté al lado de él, y después en marzo yo le di publicidad a todo y fueron, no sé, como 8 chilenos fueron a ese curso de Mendoza. Y yo ahí me salió esta persona muy argentina, como ustedes dicen acá en Chile, muy puntudo. Le dije, che, ¿sabés que me gustó la preparación física? Vi los materiales, ¿por qué me llevaron los materiales de Buenos Aires a Mendoza y me los pasás allá? Sí, ¿cómo no? Me dijo. Y me llevó de todo. Y ahí yo empiezo a tener una relación de él que me empieza a enseñar preparación física y me entusiasmo y llego a Chile y dije, bueno, este es un deporte que no conozco, pero es una gran posibilidad laboral. Y ahí empiezo a trabajar. Tomé el desafío acá en Curacaví y ahí empiezo a trabajar con este entrenador Carlos Marchán y hasta el día de hoy no he parado. Con muchas cosas que han pasado entre medio, pero
Ahí fue el inicio y ahí tomó la decisión de quedarme. ¿Y cómo fue tu proceso en Chile o las diferencias que viste entre Chile y Argentina en el deporte? ¿Cuáles las grandes diferencias que hay entre ambos países? En ese momento yo no veía mucha diferencia porque empecé a trabajar con chicos junior de formación. La verdad que no notaba mucha diferencia, porque tampoco había entrenado mucho en Argentina yo. Ah, ya. Solamente esto que te digo de fútbol, es una liga, el fútbol en toda Argentina es muy competitivo, Sí. pero imagínate que era la experiencia que tuve yo, la liga de Río Cuarto, y que tenía la C, la C, la B y la A, Ya. 3 ligas, y una ciudad de Río Cuarto, como te puedo decir Maipú, algo así, tenía Claro. su propia liga. Imagínate eso, el gran volumen. Entonces, no era mucho yo lo que tenía. Después, gracias a Dios, me empiezo a ir bien en el tenis y empiezo a tomar jugadores junior de proyección y empiezo a viajar, y ahí sí yo me empiezo a dar un poco más de cuenta de la diferencia. No desde el aspecto físico, porque yo lo que he hecho en todos estos años, cuando empecé a trabajar en el tenis, 2003. Esto que noté 2003, ya empecé ahí, pero me largo fuerte del 2004. Yo lo que noté muchísimo más que nada, que lo que yo hice hasta hoy es la metodología de preparación física argentina instalada en Chile. Y hoy lo que me estabas preguntando, la diferencia de un país al otro en el deporte pasa por la preparación física. Argentina está muy avanzada en la preparación física, con una línea metodológica muy de Argentina, y justamente la pieza a potenciar Horacio Anselmi, que es un gran preparador físico, y él empieza toda su metodología a compartirla con todos los argentinos y después hacia afuera. Y de esos argentinos que están hacia afuera, en Chile el elegido fui yo. Y empecé a desarrollar todo eso. Y el gran avance del deporte argentino pasa por el gran desarrollo de la fuerza y la potencia. Y eso es lo que yo me he dedicado todo este tiempo acá. Y una de las diferencias más de la metodología es que en Argentina se empieza a edades muy tempranas, y en Chile se empieza muy tarde el entrenamiento de fuerza. Sí. Y con esto que pasé por el tenis, que pasé por el vóley, que ahora estoy en el fútbol, todo esto, también he notado mucha diferencia en cada deporte, cómo va pasando un poco las etapas importantes para formar las bases de un deportista de alto rendimiento. Ayer estuve en una charla de educación en el Club Palestino para los jóvenes, que los juntamos 2 áreas, la de nutrición y la parte médica, y yo como siendo jefe del área física. Y yo le comentaba también la pregunta, ¿cómo lo ves esto? La diferencia está, más que allá de la metodología, es las distancias donde se empieza. Pero he visto mucho talento acá en Chile. Sí. Muchas condiciones, chicos extremadamente talentosos. Después, bueno, tengo sus opiniones sobre qué pasa con el talentoso cuando va creciendo, qué es lo que sucede, van pasando. Pero no veo ninguna diferencia de edades tempranas con el talento, y esta diferencia empieza a marcarse mucho a partir de los 14, 15 años, donde en Argentina los chicos ya tienen como 2, 3 años de un trabajo físico ordenado. Lo que no quiero decir que no esté ordenado de acá, porque sí está ordenado, pero ordenado desde el entrenamiento basado de la fuerza y la potencia. Por eso todos los deportes argentinos extremadamente potentes, todos. Sí, se ve, o sea, hay diferencia. Y bueno, y también siento igual que con el tiempo avanzado. Yo jugué cuando chico, y temas de la preparación física era como muy tabú, como que
Siento que los entrenamientos quizás de repente se lesionaban mucho los chicos, costaba de repente como llegar a los partidos, el cansancio, o de repente los mismos campeonatos, cuando éramos chicos teníamos que jugar 2, 3 partidos el mismo día y quedamos reventados. Pues. Entonces, y no aguantábamos. Entonces, eso también, bueno, yo me lesioné por un Claro, tema por del eso. mal entrenamiento y... Sí, mal entrenamiento en esa época. Hoy avanzó muchísimo. Imagínate cómo me decís que a esa edad te lesionás. Yo hoy en la mañana estuve entrenando con este chico Benja Pérez y se me pone y le digo, Benja, llevamos 6 semanas seguidas compitiendo, sí, 6 semanas. Antes no pasaba eso No. mucho. Y ¿qué te decía? Antes eran 3 semanas y te parecían todos dolores. Sí. Este chico esta mañana era dijimos 6 semanas y estaba así nuevo. como si Algunos nada. ajustes que había que hacer, que hay que hacer, porque si no haces ajustes es porque también estás muy por debajo, pero evolucionó muchísimo y desde lo que yo de cómo veo yo la preparación física con todos estos años de experiencia, todo pasa por el gimnasio. Totalmente. Bueno, y Pasa también todo la por mente, importante también. La mente, pero el gimnasio ayuda mucho a Sí. desarrollar la mente. Sí, totalmente. Esa es clave. Sí. Oye, Pablo, bueno, igual tú has trabajado con grandes figuras del deporte nacional. En este tiempo, ahí estuve haciendo mi investigación. Gonzalo Lama, Guillermo Núñez, Cecilia Costa también. Y bueno, tú estuviste también en la selección de vóley tanto femenino como masculino, la selección chilena. ¿Qué aprendizajes te dejaron esas etapas con estos deportistas y con las selecciones de vóley? Sí, con todo esto que te estoy contando de mi experiencia, yo creo que tengo un pie, mi primer paso fuerte dentro de la preparación física y como experiencia esto, realmente, y lo digo siempre, es con Gonzalo Lama. El por qué, y no es por un sentido, o sea, como yo ya estaba estudiando fuerte la preparación física, Cecilia Costa gana en los Odesur 2010 Sí. doble medalla de oro en Medellín. Y en ese torneo yo conozco al gran entrenador Marcos Coliñón, que entrenaba Sí. a Gonzalo Lama. Que fue campeón junior. Fue campeón Con junior, Aguilar, un gran con Ormazábal. entrenador. Sí. Y me ofrece trabajar con Gonzalo Lama. Y yo la verdad que no lo conocía a Gonzalo. Y bueno, empezamos a tener reuniones y empezamos a trabajar. Yo empiezo a tener una experiencia con él en sus primer año 18 a la mitad, que fue en julio. Y bueno, cuando empiezo a trabajar con él, me entero de la enfermedad de él, del mal del Crohn. ¿Y por qué digo mi gran experiencia dentro del deporte? Porque todo lo que yo estaba aprendiendo dentro de la preparación física, tuve que aprenderlo con alguien que tenía una enfermedad que era compleja. Sí. Que era compleja. Entonces, siempre me hizo pensar mucho, siempre me hizo tomar decisiones, siempre todo. Viví una experiencia de aprendizaje tan enorme con él, trabajamos como 6 años. Yo estuve con él hasta cuando estuvo 160 el mundo ATP y después hubo un lazo de separación, después volvimos a trabajar juntos. Pero él marca mucho mi aprendizaje porque siempre tenía que estar ajustando dentro de la preparación física, pero fue muy notorio el trabajo que hicimos en forma conjunta con él, con los entrenadores que tuve que trabajar y la familia, porque él en ese momento era el número 8 de Chile y de esa generación fue el único que fue jugador profesional y llegó a estar 160 del mundo. Entonces él me abrió mucho las puertas a mi desarrollo profesional. Desde que después fui desarrollándome mucho en el tenis. Y eso mismo hace que yo llegue al vóley. Y voy a decir, ¿qué tiene que ver? Porque en el año 2007 yo organizo un curso de preparación física que antes era la Ciudad Deportiva de Zambrano, que ahora es la Universidad de Santo Tomás, y traigo a este profesor Horacio Anselmi y hacemos el curso, entre los dos lo dictamos, y justo había un argentino escuchando el curso.
que se llama Aldo, muy relacionado él al vóley, y como nosotros hablamos de la fuerza y la potencia, justo la Federación de Vóley estaba en un nuevo proyecto para traer entrenadores extranjeros. Habían 2 peruanos y un argentino, y ese argentino se llama Hugo Jauri. Y bueno, este señor Aldo le dice, hay un argentino que maneja la metodología de Anselmi y que está en la Ciudad Deportiva Zamorano. Llámalo porque lo quiero entrevistar para el vóley. Voy a la entrevista, también me dice, no sos el único, hay como 4 o 6 me pide la federación. Lo único que me preguntó, ¿sabes entrenar la fuerza y la potencia? Sí, estoy estudiando, Bueno, perfecto. Bueno, listo, de ahí te aviso. Esa fue la entrevista. Digo yo, tomás mate, comemos asado, claro. y así yo. Dice, bien, perfecto. Y me llama la semana siguiente, me dice, yo quiero trabajar con un preparador físico argentino que maneje muy bien el gimnasio. Él tomó la selección femenina de vóley. Y me llama y ahí entro al vóley. Entonces yo estoy hablando de deportes que los conocía, pero nunca había tenido experiencia. Vengo todo como todo argentino, el fútbol. Sí. Tuve que aprender lo del tenis y después meterme a lo del vóley. Y en el vóley además entrenar mujeres. Es que es distinto. Que totalmente distinto. Sí. Y bueno, estuve, creo que fue el proceso como 4 o 5 años. Fue muy bueno porque ganamos una medalla de plata de los ODESUR, que se hizo acá en Santiago. Me acuerdo que la final fue contra Brasil. Para mí eso fue algo motivante porque un argentino que le gana a Brasil, uy, el clásico. Es un tema genial. Fue maravilloso. Y ahí inicié en el vóley y después él se va. Después de ese proceso él se va. Y yo me sentí como, cada vez que hablo con él, digo, yo me sentí un poco huérfano. Y ahí salió mucha la frase, los huérfanos de Bielsa que se fueron. Y después a mí se me marcó mucho, ¿no? El huérfano de Jauri, que se fue y todo. Y la verdad que sí, me fui. Me fui y me puse a estudiar. Entonces esto tenía la carrera de educación física, algunos diplomados, pero dije, bueno, tengo que hacer un magíster y me puse a estudiar. Me puse y saqué mi magíster. Y cuando termino mi magíster, en ese proceso de la selección chilena de vóley, estaba el entrenador Jorge Quintana, que es el entrenador del Boston, del club que más ha ganado en la liga chilena de vóley femenino. Y me llama un día y me dice, Pablo, ¿cómo estás? ¿Me puedes recomendar un preparador físico? Porque tengo que solucionar unas cosas en el club. Y me dice, ya perfecto, ¿querés que te recomiende uno? Y no pensás en mí, le dije. Pero, ¿vos querés volver? Sí, ya estudié, me capacité y creo que estoy preparado para volver. El lunes te espero. Pero yo vivía enfrente del Boston. Estaba ahí. Y le dije, no, pero bueno, ¿qué jugadores están? Me dijo, las hermanas Borpa, está Catamelo, Mariana Salina, y son jugadores que yo había tenido en la selección. Cata Pulgar está, y me dice, me encanta, porque las conozco desde chica y me encanta. El lunes estoy allá. Y de ahí me integré de vuelta al vóley y estuve en el Boston 3 años, que ganamos 3 ligas. Y en una de esas de las ligas, cuando estábamos festejando, estaba el entrenador de la selección masculina, Daniel Lehankin, y me dice, ¿te gustaría un momento entrenar la selección masculina? No, ustedes son palabras mayores, nosotros estamos acá todos. Le dije eso y después, esto fue como en diciembre, y después me llama como en febrero y me dice, yo quiero hacer un cambio en la parte física, y bueno, he pensado en vos, ¿qué te parece? Bueno, déjame consultarlo con la almohada. Y yo, cada vez que tomo decisiones, tengo 2 o 3 personas que siempre llamo y consulto. Y después consulto con el de arriba.
y cuando esas cosas se combinan, yo tomo los proyectos. Así que le dije que sí. Fue en el año de la pandemia. Empezamos una semana a entrenar con los que están acá y los encerraron. Oh, después tenían que hacer entrenamientos por videollamada, ese tipo de Y cosas. también fue una de las experiencias más grandes que también me hizo crecer muchísimo como preparador físico. Yo le debo muchísimo al vóley, a todo. Lo que me pasó ahí, yo creo que todo el mundo aprendió a entrenar dentro de la pandemia, pero a mí me tocó aprender a entrenar con jugadores que no los había visto. Los había visto, pero además los conocía por nombre, pero Pero no hace una relación de nunca una hola, ¿cómo relación, estás? Claro. nada. Y bueno, ahí apareció el famoso Zoom y a entrenar. Y además a empezar a evaluar por Zoom, bueno, hubieron muchas estrategias, todo, y llegaron los de Europa, los que pudieron llegar, todo, y empezamos a entrenar. La verdad que fue una experiencia maravillosa, porque lo único que se podía hacer era preparación física. Entonces yo entrenábamos 8 veces a la semana. De lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes, hablé con una gran profesora de yoga, Jenny Zamorano. Le ofrecí trabajar con la selección y hacíamos preparación física en la mañana y yoga a la tarde, en toda la pandemia. Y yo digo, ¿y qué hago con estos tipos? Y bueno, empezamos a hacer circuitos de entrenamiento, los famosos, ellos saben, los famosos circuitos intermitentes, que era una cosa increíble porque estaba Zuni y yo tenía la pantalla donde estaban todos, que eran como 20, 30, cada uno en su casa, en su patio, unos en el departamento corriendo el living, hacer el circuito intermitente que habíamos organizado, y todos con un sonido ya, y todos hablaban y yo tenía que ver en todas las pantallas, ver cómo iba corrigiendo. No, la verdad que fue una cosa asombrosa, porque después del periodo que estuvimos en pandemia, cuando los conocimos personalmente, que de a poco podíamos ir, porque se podían entrar 8 jugadores, Sí. después otro más, hasta que bueno, ahí lo conocimos, y bueno, estuve 4 años con la selección, que también más allá de los resultados que se consiguieron, que fue hasta que yo tuve, que fue la clasificación al Mundial después de, creo, de 45 años, Sí, pero pues, era, o sea, mucho tiempo que por mucho Chile- tiempo, pero desafortunadamente por algunos temas familiares yo no pude estar este año, y que lo expliqué, y bueno, tenía que tomar decisiones. La verdad que fue también un proceso de aprendizaje enorme. Y en forma paralela, cuando antes que entramos a la pandemia, que fue el último liga que yo tuve con el Boston, que terminó, no sé, noviembre o algo así, creo que fue. Estoy un día comiendo un asado. Yo tengo mi hermano que me sigue, vive acá. Estoy comiendo un asado con mi hermano, que también viene del deporte, porque fue árbitro de fútbol acá en Chile y todo. Y me suena el teléfono y me llaman las hermanas Borpar y me dice: Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo? Sí, muy bien, me dice. Lo que pasa es que queremos hacer, tenemos una idea, un proyecto, y te queremos invitar. Bien, digo, ¿de qué se trata? Vamos a jugar vóley playa. ¿Nos acompañás a la preparación física? Bueno, dije yo, vamos. Y empezamos a trabajar con ella, y bueno, viene el tema del encierro. Ella, de donde yo vivía a su casa, era 10 minutos en auto. Y bueno, yo me escapaba en los controles, hoy sí lo puedo decir, los controles de pandemia, iba a la casa de ella y entrenábamos. Así que nosotros, fue un aprendizaje enorme, porque trabajé con ellas dos y el papá, un gran referente del vóley chileno, del vóley masculino, Ricardo Borpa. Empezamos a hacer la preparación física y el vóley playa. En todo el tiempo que tuvimos encerrado en la pandemia. Fue una experiencia enorme. Porque también tuve que aprender, Sí. es totalmente distinto, pero hicimos cosas increíbles. Todos los que me conocen a mí dentro de la preparación física saben que más allá de la metodología, siempre le pongo un poco de la filosofía
del esfuerzo, siempre busco un detalle, vamos más allá de lo que se puede, veamos qué pasó con Rocky en el último round, todas esas cosas. Entonces, esa fue una experiencia muy linda porque la compartimos con estas dos hermanas y el papá un poquito más loco que yo y yo loco, las pobres chicas lo tuvieron que vivir. Bueno, y afortunadamente, bueno, después Chris entra a la selección de vóley, hace dupla con Fran Riva y bueno, estuvimos trabajando y nos pudimos dar el gusto de ser campeones sudamericanos en vóley, también ganándole a Argentina y ganándole a Brasil. Y bueno, también era una satisfacción enorme a mí ganar de vuelta a Brasil y decir, bueno, no dentro del deporte que me toque trabajar, también ganarle a Argentina para mí también era una linda experiencia, que también después me pasó con los chicos, en el vóley de piso, que también salimos campeones sudamericanos, clasificación para los panamericanos, no entendí muy bien, pero también competimos y jugamos contra Argentina, le ganamos. Y lo más increíble de eso que le ganamos un día viernes en el SEO, en el gimnasio. Y después el día domingo la final fue en el Monticello. Llenísimo. Creo que, no me quiero equivocar el número de gente, pero estaba el clásico, la Católica, la U, y nosotros tuvimos más ranking en la tele y creo que algo de 8.000 personas, 6.000. Fue un espectáculo increíble. De lo emocionante para mí fue muy, muy fuerte. Tengo un gran recuerdo de esos chicos y de ese proceso de la selección. Y después de haber clasificado al Mundial también. No, claro, se cerró con broche de oro finalmente ese proceso. Y bueno, yo me acuerdo, pues, lo que pasa es que, claro, hablamos un poco de la motivación de los chilenos por el deporte, y me acuerdo que en ese tiempo el vóley fue muy visto y veían los partidos, y el vóley es un deporte súper bonito también, o sea, es un deporte que se ve mucho también en los colegios, hay mucho talento en los colegios. Bueno, yo jugué también, pero no era muy bueno. pero sí, es un deporte bastante que tiene mucho potencial acá en el país y hay muchos referentes de muy alto nivel. Tienen muy bien ganado el eslogan de ellos, los guerreros rojos. La verdad que yo aprendí muchísimo de ellos. Hicimos un gran trabajo en el periodo que estuve con ellos, con mucho respeto. Imagínate lo que yo, 1,67 m al lado de todos que medían arriba de 2 metros. Entonces yo era el petizo, el capitán me decía el petizo. Pero fue una muy, 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 muy linda experiencia. Yo soy de los que uno tiene una metodología de trabajo, hace sus planificaciones, va viendo, pero al fin y al cabo uno va colocando una metodología con cargas de entrenamiento, pero el que te va enseñando que lo que vos haces está funcionando es el propio deportista. Exacto. Sí es cierto que va mucho la conducción de que vos vas teniendo para que eso que estás armando se vaya desarrollando con progreso en el tiempo. Eso sí pasa mucho en este caso por el preparador físico, pero uno aprende muchísimo. Como te dije yo, o sea, el aprendizaje más grande que yo tengo o el paso más grande que tengo fue con la experiencia que tuve con Gonzalo Lama. Aprendí muchísimo, aprendí enormemente de ellos. Yo soy de los que yo le debo muchos a mis deportistas. Pero mucho. Y de todo saca algo distinto, va aprendiendo el día a día también, vas conociendo también al profesional, pero también a la persona, cómo enfrentar una derrota también, que son procesos no tan agradables, manejar el éxito también, que igual es complejo en el deportista. Es muy complejo. Además, yo soy un afortunado y un bendecido por Dios porque he tenido la posibilidad de trabajar en varios deportes. Y cada uno he tenido la habilidad de asimilar el aprendizaje que me da, y después hoy en día, después de estos años, hay muchas similitudes en los deportes, fundamentalmente los desplazamientos, de la forma táctica, como los entrenadores plantean sus partidos, y eso me ha dado una visión muy amplia hacia todo. Hoy, hace 2 años que tengo una experiencia
enorme en el club palestino. Entonces, es como que veo una gran variabilidad dentro de las acciones humanas y deportivas que me ha tocado vivir. Y hoy uno entra en una etapa, no sé si de mayor madurez, pero sí de analizar las cosas de otra manera y decir, no va por acá, va por allá. Pero ¿por qué digo que va por allá? Porque lo intenté tantas veces por acá que con este me equivoqué, pero con el otro a lo mejor acerté. Y hoy día es la preparación física, no del ejercicio, sino para esta persona, para este deporte va esto y para esta persona de este deporte va esto. Es distinto, no, es distinto cómo se lo tengo que transmitir, es distinto en qué momento, es todo distinto eso. Sí, pues, verdad. Hay una crisis, yo creo, que el tema de los niños, que siempre lo conversamos acá en el programa, que están metidos en el teléfono. Hay una tasa de obesidad enorme acá en Chile. Entonces, me gustaría saber cómo tú crees que podemos motivar a los niños y a los jóvenes, y quizás a los jóvenes que quizás no tienen los recursos, no tienen las posibilidades de ir a probarse a un club de tenis, bueno, los clubes de fútbol igual. ¿Qué podemos decir a esos niños que quieren de repente probar con el deporte y que quieren dejar la vida sedentaria? Que dejen esta cosita de lado. Desde el 2002 que yo llegué a Chile ahora, el deporte ha crecido mucho. Sí. ¿Y en qué me refiero? Mucho en las calles. Sí. Una de las cosas que me sorprendió cuando llegué el 2002, no había gente corriendo en la calle. Era muy raro ver gente corriendo. Era muy raro ver gente haciendo bicicleta. Claro. Yo creo que eso evolucionó mucho en Chile. Evolucionó mucho la cantidad de gimnasios y de las cadenas de gimnasios que hay. En eso ha crecido el deporte chileno y mucho. Y en infraestructura también ha crecido mucho. Lo que sucede es que sí, hoy en día dentro de la actividad física, no del entrenamiento, que son dos cosas bien distintas, hay que entender que, y me voy a hacer un poco cargo de lo que voy a decir, es un tema cultural. Porque Chile es el primer país con obesidad y con mayor consumo de pan y consumo de bebida. Y es desde la adolescencia. Y en mi experiencia, yo cuando llegué acá, aumenté 8 kilos. La barraqueta. Porque no estaba dentro de mi vida diaria. Yo en Argentina desayuno, almuerzo y si es que cena. Y yo veía el pan en el desayuno. Y cuando llegué acá vi pan en el desayuno, en el almuerzo, en la famosa 11 y en la cena. Yo subí 8 kilos. Y obviamente fue por el mayor consumo de pan. Yo no tomo bebida, no tomo la bebida. Y con esto me estás diciendo, para ponerme un poco la idea, creo que ese es el gran tema que tenemos. Y además se suma lo que ha avanzado la tecnología dentro de que hoy en día todo el mundo tiene celular y todo lo que pasa con el celular. Yo no creo que sea tan malo el celular, sino el uso excesivo que se le da al celular y de la información que hoy en día los chicos toman dentro del celular. Pero sí, por ejemplo, yo hay jugadores que le tengo totalmente prohibido el celular dentro del entrenamiento. Pero a otros no. ¿Y cuál es la diferencia? Que hay otros que van a entrenar porque su objetivo que tienen a través del deporte no es tan alto. Quizás es hacer un deporte, quizás lo ven eso. Entonces me parece que desde el punto de vista de lo que ellos manejan con las redes sociales, no hay. Y además lo motiva que están haciendo. Porque hay muchos chicos que hacen actividad física porque quieren que lo vean en las redes sociales. A mí me parece que está bien eso. Ahora el tema es si
vos querés hacer lo mismo y querés dedicarte a un deporte y querés ser profesional de ese deporte. A mí me parece que hay un quiebre, hay que marcar la línea. Sí. Entonces vas a ver chicos conmigo que están con el celular, pero es porque están viendo el plan, y hay otros que los que están en el alto rendimiento, cero celular. Enfocado, 100% lo que está Cero diciendo. celular. Porque si es cierto, te sacan la concentración, vos querés corregir algo técnico, estar pensando más lo que vieron, o si va a sonar el titititi para... Sí. Y en esto me decís vos, yo creo que hay que definir qué quiero yo como hacer como actividad y cómo yo puedo utilizar el famoso celular con las redes sociales. Ahora, y más que los chicos, también los padres, que son los que apoyan a los hijos, si quieren encarar, por ejemplo, ser tenista, que es muy difícil llegar a ser profesional, pero lo vas a intentar, te van a pedir los papás. Ser futbolista, también, es muy difícil, pero lo van a intentar. Tenés que vivir este tema de las redes sociales de otra manera. Y para mí, ¿cuál es? Cortarla directamente, en el momento que está entrenando. Y uno eso lo puede controlar. El gran problema el otro es que vos no lo puedes controlar cuando no están con vos. Y fundamentalmente el mayor consumo de este instrumento es en la noche. Sí. Y eso yo se los explico y los educamos a las personas que quieren encarar hacia el alto rendimiento, que es el factor directo de modificarte las cargas de entrenamiento. Fundamentalmente por la mala calidad del sueño, fundamentalmente por las distracciones que tenés, muchas variables. Sí. Entonces me parece que es esto. Entonces, que todo el mundo lo haga, Sí. nada más que defina qué va a hacer con su vida. ¿Qué va a hacer? Lo importante es que realicen. Porque sí hay que preocuparse mucho de la salud de los niños, de que hagan una actividad. Independiente acá de lo que se realice, que hay pocas horas de actividades en los colegios. Bárbaro. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en el Club Palestino, el que no en la cisterna, sino que está en Las Condes, y que ya está en marcha, gracias a Dios. Tienen las escuelas deportivas. A las escuelas deportivas este mes empezamos a hacerle programas de preparación física a todos, porque ya con el propio deporte no alcanza con la actividad, ¿sí? Si no hay que agregar algunas sesiones de actividad física orientadas como de base a un desarrollo motor más avanzado para que le ayuden en el deporte que eligieron. Porque si hay una gran diferencia, que cada vez tenemos a los chicos con menos desarrollo motor. Por el celular. El celular. Aparte que, claro, la posición también. No, la posición y bueno, muchas variables que a lo mejor hay que hablar como un día entero sobre Sí. eso. Pero yo recomiendo que lo hagan y después elijan qué quieran hacer con el deporte, hacia dónde lo quieran orientar. Porque si no vas a ver gente que va corriendo en las calles y va con su celular grabando. Bueno, buenísimo, está Sí. corriendo, Sí. Después que hagan con esa información, lo complicado que yo veo, el que tiene el celular no sale ni a caminar. Eso es muy Sí, complicado. sí. Pero sí hay un gran porcentaje sobre eso. Sí, sí. En ese sentido sí. Así que, y lo otro con lo que te digo yo que yo he observado que ha ido creciendo mucho la actividad física, me parece que hoy en día es factible hacer de todo la Sí. actividad. De todo. Obviamente hay actividades o deportes que tienen un costo económico más grande que otro, pero todo el mundo podría hacer. Porque de última, fíjate que por eso hay que sacarle el lado bueno. No tenés nada para hacer, pero vos te puedes meter al celular y podés ver un entrenamiento en YouTube con el propio peso corporal y lo puedes hacer en tu casa. Sí. Entonces, me parece que es el uso. Sí. Es el uso. La información y las posibilidades de llegar a todo. Lo complicado es el sobreuso del celular. Sí. No, y también lo que hablamos, el tema de la cultura, porque acá en Chile la cultura deportiva no está tan instaurada como está en Argentina, en Brasil, que son, bueno, tengo muchos amigos mendocinos y allá todo el tiempo se
se vive el deporte así a flor de piel. Entonces, Bueno, yo soy de Mendoza, de capital al sur, de mi gran tierra de San Carlos, y mis padres viven en un barrio, y en el barrio hay estos plazoletas que hay en todos lados, y mi papá vive enfrente. Yo me acuerdo presente, lo tengo, siempre cuento esto. Un sábado, tipo 2:30, 1, jugando al fútbol un grupo de chicos. Sábado. Yo enfrente de la casa de mis viejos, pasando por este playón, hay un kiosco y yo voy a comprar. Y lo que más me sorprende es que cuando paso por la cancha de fútbol, que están jugando, gritando y todo esto, hay un grupo de chicas conversando. Me dan atención con un palo de hockey. Esperando que terminen de jugar los chicos del fútbol para que le dejen la cancha, el playón a ellas para jugar hockey. O sea, iban a jugar como a la 1 de la mañana hockey. Una cosa increíble, maravillosa, en la cual me da orgullo siempre cuando digo de dónde sos. Yo soy de una tierra donde se hace mucha actividad deportiva, porque no hay mucho para hacer del otro, lo que pasa en una capital. Sí. Entonces, gracias a Dios todavía hacen esas actividades. Buenísimo, Pablo. Oye, ¿sabéis que se nos ha pasado la hora volando? Estamos aquí viendo. Yo siempre a mis invitados, bueno, el sentido de este programa es motivar a los chicos a que hagan deporte, mostrar también la historia que hay detrás de cada deportista, de cada preparador físico, entrenador. Y siempre hay una sección que yo le digo a los invitados, el micrófono abierto. Bárbaro. Entonces me gustaría que tú dejaras un mensaje a todos esos chicos que quieren comenzar en el deporte. También, bueno, a quien tú también quieras dejar algún mensaje, de tus alumnos, tus mentores. Así que el micrófono es suyo, Pablo. Yo creo que, y no es porque ya estudié educación física y después me dediqué al deporte, me parece que es la profesión más hermosa del mundo. Yo te decía que yo tomé decisión de estudiar esto porque mis dos profesores de educación física fueron referentes en mi desarrollo. ¿En qué sentido? Que yo siempre los admiré, me gustaban cómo estaban vestidos de buzo y fueron referentes. Y una de las cosas que tengo yo muy claro, ser un referente para las personas que van a trabajar conmigo o para las que me ven. Pero fundamentalmente porque somos muy importantes en la formación de un niño. Y en este sentido en que a través del deporte, sí, a través del deporte, a través de una pelotita de básquet, de vóley, la que sea, pero fundamentalmente somos muy importante para transmitir valores y formar personas. Y eso es una de las cosas que me da más orgullo de mi carrera. Como profesor de educación física o los que son entrenadores y le enseñan deporte. Ante esto, todos los que tengan posibilidad de los padres de poder hacer llegar a sus hijos a una persona que le ayude al desarrollo personal a través del deporte, me parece que es lo más maravilloso que hay. Ante esto invito que hagan todos deporte. Porque los valores, la responsabilidad, el compañerismo, el desafiarse con cosas que no van a salir, con la frustración, el de trabajar en una sociedad de convivencia para obtener algo, esto lindo que tiene el deporte, queremos ir a un torneo, no tenemos plata, pero organicemos una rifa, trabajemos todos juntos para esa rifa, tener la familia que, no sé, van a salir a vender empanadas, la mamá que puso la cebolla, no se ve en otra actividad, yo no la veo, por eso me parece que esto es para el desarrollo de una sociedad es lo mejor. Y sí he notado mucho una diferencia, que por ejemplo en Argentina eso está muy claro desde la familia. Acá los padres como que si los hijos deciden hacer deporte o dedicarse a ser un deportista, no, primero más el estudio, esto. Y como que si no se pudieran hacer las dos cosas que son compatibles. Es más, si querés, para mí el estudio es clave, fundamental, pero si lo haces con una actividad deportiva, el desarrollo
cognitivo, emocional, te lo da la actividad deportiva. Sí. Yo los invito a todos a hacer. Y esto que me decís como dedicarle o agradecimiento a algo, fundamentalmente yo creo que toda persona trata de buscar una posibilidad para hacer esto. A mis padres, a mis hermanos, a la familia que tengo hoy con mi señora, mi hija, a las personas que me ha tocado el deporte conocer, porque la verdad que he sido un afortunado en conocer personas enormemente ricas desde los valores, y fundamentalmente agradecer mucho a Dios. Mi agradecimiento total es siempre y todo es en gloria a Él, así que Él es el que se lleva todos los honores. Todos los honores. Buenísimo. Bueno, Pablo, se ha pasado la hora volando. Fue de verdad mucho aprendizaje, mucha historia. Yo creo que nos quedamos cortos. Yo creo que tenemos mucha Si hubiéramos tenido mate, capaz que sí, con el mate nos quedamos ahí. No, pero de verdad, para mí, para nosotros es un honor tenerte acá como referente del deporte chileno. Y de verdad, o sea, para mí cuando me dijiste que sí, yo estaba así saltando en una pata. Así que te agradezco de verdad el poder haber estado acá con nosotros, y la puerta a la radio para lo que necesite va a estar abierta. No, muchas gracias. Y con esto, yo soy un argentino, hijo de mendocina, hijo de un hombre que es de Rancagua, y la verdad que mi desarrollo profesional es en Chile, y eso viene por parte de mi papá, y les soy muy agradecido a Chile, muy agradecido, y espero haber estado a la altura y estar a la altura de lo que me han brindado acá en este país, y yo poder aportar con mi trabajo. Y además que a través de esto me ha hecho conocer también a mi propio país en Argentina, y llegar por ejemplo a Buenos Aires y trabajar con gente de Buenos Aires. Tengo amigos, Horacio que te mandé, Nico, Hugo, gente enorme, y eso me lo ha hecho el deporte y la alianza de estos dos grandes países, que Argentina y Chile, que para mí ese que la regla para mí no existe, porque siempre pienso en mi papá y mi mamá, y si las personas que lo llevan un poco más allá no se dieran cuenta que estamos al lado y tenemos un vínculo muy directo, que eso es lo maravilloso. Sí, pues somos países hermanos, que no exactamente. Que no se nos olvide eso. Que no se nos olvide eso. Así, yo tengo muchos amigos también mendocinos, ahí les mando saludos. Así que eso, bueno, cerrando un poquito, me voy a tomar una pequeña atribución. ¿No? Estuvo de cumpleaños mi sobrina el día 22, Elena. Ahí le mando un saludito. ¿La que juega vóley? Sí, ella seleccionada de vóley playa, así que cumplió 15 añitos, así que ahí esperemos que esté ya... No, yo sé que va a llegar, ahí tiene que trabajar duro nomás. Y también mañana está la Leticia Rabí, que también juega vóley, así que ella también está de cumpleaños mañana, cumple 12 añitos, así que le mando saludos a ambas. Y Pablo, de verdad, te agradezco el haber aceptado la invitación. Vamos a estar pendientes ahí de todas las novedades que se vengan con lo que se viene para ti. Y ahí también vamos a hacer otros programas, así que ahí damos. Algún día podemos hablar solamente del tenis, un día de vóley, un día de fútbol, con mi gran club palestino. Así que en lo que sea ustedes. Y la próxima que venga, yo vengo con el mate. Eso es seguro así. Muchas gracias a ustedes por todo. No, gracias Pablo. Y bueno, despedimos este nuevo capítulo, el capítulo 8 de Resilientes. La próxima semana va a haber programa igual, aunque es feriado, va a haber programa el 31. Tenemos un invitado bien potente igual, así que para que nos sigan. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.